Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro. Notas y entrevistas, turismo, gastronomía, sentidos y amores. Café Cinema, aromas de películas, renovado. Radio Fígaro. Radio Fígaro presenta la columna especial de Café Cinema, conducido por Gastón Sosa Michelena. Café y palabras. En la noche de Oriental. Hoy tenemos el placer de recibir al licenciado en comunicación Gastón Sosa Michelena, docente jubilado de matemáticas y de contabilidad, escritor de varios libros vinculados a la educación. Uno de ellos es Guiños de un profesor, Educación y Cine, publicado en 2016 y que en 2018 tuvo una tercera edición. Por otro lado, publicó en 2020 Audiovisuales en Escena. Digamos, en esta presentación de nuestro autor invitado, que anteriormente publicó otros libros vinculados a la contabilidad. Ellos son Balances, 1983, y otro titulado Práctico Contable, de 1997. Y también escribió textos de narrativa que, según entiendo, no publicó hasta el momento. Su gran interés por el cine y su vinculación con la enseñanza lo llevó a desarrollar talleres de espacios pedagógicos usando medios audiovisuales, más conocido por EPUMA. La desarrolló tanto en la UTU Central de Montevideo como en los centros educativos del interior del país. Podríamos mencionar más actividades en las que se desempeñó en 40 años de ejercicio de la docencia, pero nos interesa rescatar que casi al jubilarse, o tras su jubilación en realidad, comenzó el cursado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, actual FIC, Facultad de Información y Comunicación, y este año defendió su trabajo de grado concluyendo la carrera en esa casa de estudios, tema sobre el que estaremos hablando en un momento más. Y bueno, no lo hago esperar más a nuestro invitado. Bienvenido, Gastón, a Café y Palabras. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer recibirte en el programa Café y Palabras de Radio Oriental. Bien. El gusto es mío, Walter, porque hemos tenido algún intercambio literario en diferentes instancias y etapas. Exacto. Y Radio Oriental además ha sido una casa que me recibió en el fútbol, en la época de Víctor Hugo Morales, por el 70 y pico. Mirá. Por allá cuando Defensor salió campeón, 76. Y bueno, y alguno trataremos hecho por ahí. Genial. Es un gran placer volver a mantener una entrevista, puesto que tuve el placer de que participaras del podcast Página en Blanco. Cuéntanos sobre tus libros publicados hasta el momento, estos libros que vinculan el mundo del cine y la educación.
Bueno, en parte trabajando en la educación, en matemática, en particular mi materia, me preocupaba el aprendizaje de los chicos, las dificultades que podía haber, ciertas etiquetas, esto no es para mí, cuando en realidad se está calculando diariamente en la vida, en las cosas, y de pronto en un seminario en la cual había unos ponentes con alta jerarquía pedagógica y educativa, empezaron a pasar una película, pero no encontraban la escena que querían justamente generar un análisis con su público. Claro. Iban para atrás, para adelante, para atrás. Y ahí se me empezó a despertar la idea de editar, de cortarla en el momento justo y poner lo que uno quiere poner. Claro. Hacer montaje, editar. Uh-huh. Y entonces se me empezaron a venir escenas y escenas de películas que me llevaban al bullying, me llevaban a la lentitud en un aprendizaje, me llevaban a la bulia, al desgano, a las situaciones que podían haber en un aula, Claro. pero no hablar de lo que estaba pasando ese día en el aula, sino ver en una escena algo donde uno no mete el dedo en la llaga, sino que empieza desde ese lugar a incurrir en el tema, Claro. metafóricamente. Y bueno, y ahí fui haciendo talleres, la auto me dio esa oportunidad, recorrí el país, escuelas rurales, el interior profundo, capitales, pueblos, Claro. el CER, el IPA, primaria, secundaria, y fui compilando cosas con escenas de películas. Ajá. Y de tal vasto material sale guiño de un profesor, Mira. con fichas de películas donde aparece el título, el año, el país, el director, los actores, una breve síntesis Uh-huh. y la escena que yo sugiero trabajar en función de determinados temas puntuales. Ajá. Por ejemplo, El Padrino, Ajá. año 72, Estados Unidos, Francis Ford Coppola, actores Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, vaya si había actores ahí en El Padrino 1. Impresionante. Sí. Explico brevemente la historia del Vito Corleone que llega a Estados Unidos, cómo se despierta todo el tema de la droga, los negocios, la música. Estoy sintiendo tu perfume embriagador, escenas imborrables, la ópera de fondo mientras ametrallan a los líderes de un lugar a otro. Y bueno, pero esta película tiene escenas, Ajá. por ejemplo, la negociación, cómo negocia uno con otro, Ajá. cómo genera el valor que él tiene, la carta que le va a cambiar al otro, y la negociación aparece entre el profesor y el alumno. Está la libreta, está la nota, pero Claro. están negociando también en un aspecto más puro que el del negocio financiero. No me refiero Claro. a eso, Ajá. sino que me refiero que bueno, está bien, lo dejo pasar. ¿Cómo negocia el árbitro con los jugadores? Claro. Porque si no, los echo a todos en 2 minutos. Sí, exacto. Bueno, No es fácil. bueno, es parte del trabajo. Y la primera parte de este libro que ha gustado mucho a gente que no es de la educación, Ajá. Mira. porque inicia un poco con mi historia, con mi madre Daisy, que es la primera palabra que aparece en el capítulo 0, como le llamo el primero de los capítulos, Ajá. en la cual ella, por el reducto, le hacía mandados a su madre, o sea, a mi abuela Delia, Uh-huh. y había un cine que en esa época era continuado, o sea, al mediodía hasta la tarde y la noche había Claro. películas. Entonces ella hacía un mandado y veía un pedacito de la peli. Al otro día iba a la hora justa que podía empezar el pedacito siguiente. Qué Y interesante. así, con la complicidad de su portero, Mira. iba viéndose la película y veía a Shirley Temple, a Humphrey Bogart, y Mirá vos. así era la niña Daisy, con su peculiaridad. Mirá vos. Y bueno, esas cosas que los padres van trasladando, Claro. a veces consciente
y oralmente, y a veces no, porque esto yo lo supe mucho después. Claro, Sin sí. embargo, yo a mis hijos, yo les contaba cuentitos Ajá. que aparecían ratones y gatos, y en realidad era una película de John Wayne, era de cowboy, Mirá. que yo se la adaptaba a ellos, Mirá. para que le fuera accesible, Claro. y empezaron a cerrar sus ojos y se durmieron. Claro, pero es interesante porque, digo, el cuento, digamos, es una cosa que lo tenemos incorporado en nuestra cultura, en los fogones, en Sí. reuniones y demás, Claro. y bueno, en esa actividad, Sí. en ese rol de padre también, pero a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Exacto, sí. No, y eso genera un acto de calidez, Claro. de cercanía, Claro. de pregunta, Ujú. y que después de grandes ellos fueron al liceo y un profesor le pone una película de John Wayne y dice, pero yo esa película la vi, no, me la contó mi padre hace años. O sea, Claro, claro. apareció de su subconsciente Mirá vos. a su realidad escenas de tantas interesantes que de repente la película va para otro lado, Claro, o la pero- película busca otra cosa, o el director, pero Claro. uno le rescata detalles y cosas Ujú. que hacen a la relación de las personas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la película La lista de Schindler, Sí. donde hay un hombre que tiene una fábrica en plena Segunda Guerra Mundial, donde Ajá. los nazis tienen el poder, y durante el Holocausto, y allí entre las fábricas pone a trabajar a judíos, y él busca con cierto artilugio salvar la vida Exacto. de muchos de ellos. Pero él tiene un buen diálogo con los militares, con los nazis, Claro. y en un momento, tomando una copa Schindler con uno de esos militares, Ujú. él le demuestra que el poder no es ir y matar a cualquiera, sino que el poder pasa por otro lado, Claro. pasa por decidir cuándo hacerlo Mm, y no ir y hacerlo. claro. Y entonces el otro queda pensando, dice, pero ¿a qué se refiere? Pero queda masticando la cosa, Claro. y al otro día dos agentes de él agarran a un judío, él le pone la pistola en la cabeza, pero no lo mata. O sea, el tipo empieza a darse cuenta de esa la forma de capacidad poder. de decidir cosas, el poder, Claro. de lo que podía tener. Bueno, y así hay películas iraníes donde un hombre un maestro con una pizarra, van huyendo de todo ese calvario, de la migración, y el hombre, por 2 panes, les enseña a escribir o a leer, porque él lo que sabe es trasladar el conocimiento como maestro, pero tiene hambre, entonces él intercambia y anda con una pizarra, con un pizarrón. Ajá. En realidad es medio delirante que en una situación casi de guerra, todo, que uno ande con una mochila, que ande con una cabra, Claro. con el niño al hombre, pero que ande con una pizarra. Claro. pero en realidad es un símbolo la pizarra. Claro, pero Es quizás también es una herramienta que tenía, es decir, si nos ponemos a ver desde otro punto de vista, en una situación de necesidad, es quizás Claro. una herramienta, lo podemos ver de otra manera, es decir, Eso, pero- claro, y es su capacidad, es lo que él sabe hacer. claro, Y y es lo que le falta al otro, porque Claro. de repente pasaban por un lugar, había un letrero y nadie lo sabía leer, claro, porque eran analfabetos. Y él, bueno, él brindaba lo suyo. Y eso yo lo fui trasladando en distintas situaciones que se dieron de la vida. Por ejemplo, en la Escuela de Chile, que queda ahí ahí al fondo de Ciudadela, ¿no? De la Plaza Independencia hacia el mar. ajá, Una escuela muy linda, muy chica. El que ahora ha cambiado de nombre y eso, pero en su momento en la Escuela de Chile, ahí fueron mis hijos. ajá, Y en primer año la maestra Nancy hace una reunión con los padres, y yo era uno de ellos, y decía que le preocupaba la disciplina de los chicos, que no sé qué, y que quería incorporar a los padres también socialmente. Si alguien sabía hacer algo,
bueno, yo sé la de tocar la guitarra, bueno, vení un día, ¿qué tal? Y le digo, bueno, yo lo que les puedo es contar una escena de una película. Ah, bárbaro, está. Entonces, yo les conté una escena que se llama de la película Los Niños del Cielo, Ajá. donde dos hermanitos van a la escuela en un horario continuo, uno va hasta las 12 y el otro va de 12 en adelante, y un buen día lleva los zapatos a un zapatero, pero él hace una picardía jugando todo, cruza un arroyo todo, y los pierde. Entonces se queda sin los zapatos. Y no se anima a decirle a los padres, porque son muy pobres, Claro. le piden que vayan a la escuela. Entonces ellos, mientras tanto, la niña sale de la escuela y cuando llega el mediodía se saca los zapatos, se los da a su hermanito, él va corriendo a la escuela, a la otra escuela, porque le queda un poco más lejos, Ajá. y así diariamente hacen ese juego. Claro. Y un día se enteran que hay una carrera y que hay 3 premios, y el tercer premio es un par de championes. Entonces le dice al hermano, listo, yo con el estado físico que tengo de andar corriendo de escuela a escuela, yo me animo Mirá. a salir tercero, Claro. no primero, porque el primer premio no me interesa, el segundo también. Si yo estoy descalzo, ¿qué necesito? Zapatos, y el Claro. tercer premio son zapatos. Claro. Ahí está la primera moraleja, ¿no? Claro. Ante la avaricia de hoy, el consumismo, Ajá. hay lugares que hoy vos querés comprar una cosa y te mandan 3. Claro. Y vos decís, flor de negocio me mandé. Sí, si sí. quería una sola cosa me mandan 3. Claro, Pero claro. ¿para qué quiero 3 si tú querías una? Claro, sí, Pero sí. el mundo de hoy está por ese lado. Tener, sí, poseer. Entonces, ver esta escena Claro. puede despertar, en el caso de la escuela, del liceo o de la sociedad nomás, Ujú. todo eso de más que está, ¿no? Entonces, él agarra y dice, yo voy a correr y dejar pasar a 2 Claro. y salir tercero, porque el premio que yo quiero es los zapatos. Claro. Y bueno, él va corriendo, va midiendo el tiempo muy bien, va en el tercer lugar, muy cómodo, tranquilo, y de repente uno viene de atrás y le pega un codazo de mala leche y lo tira. Y le saca el tercer lugar. Claro. Y él se calienta, se pone rabioso, como no puede pasar a todos, ¿no? Claro. Que vengan y te empujen así. Y corre, ¿y qué pasa? Sale primero, gana la carrera. Entonces, el triunfo es de todo el mundo, los padres, los amiguitos de la escuela, Claro, la maestra, claro. todos vivan y le van a dar el triunfo y la condecoración que era el premio correcto del primer lugar. Pero él no lo quería. Pero él es el único que no está contento, porque yo estuve falso y quería zapatos. Qué historia, ¿no? Qué historia. Qué No, moraleja. Muy lindo así. Los Niños del Cielo se llama. Mira qué bien. Es una directora iraní que es muy comprometida socialmente con su pueblo. Ajá. Y filma muchas horas esa carrera, se siente el agitar del pecho, la respiración. Claro. No tiene diálogo la carrera, tiene un estado, el estado que te va llevando Claro. a una meta, a buscar algo. Claro. Y ahí uno puede discutir. Yo discutí llevé a discusión, mejor dicho, a una Ajá. escuela en Rivera y después acá en Montevideo, en Malvin Norte, Sí. con botijas de la UTU que hacen deporte. Ajá. Y le decía, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso? ¿Acaso Claro. el niño fue exitoso? Claro. ¿Fue exitoso porque logró el primer premio? Claro. Y y ahí sé que cuando su meta era otra y su necesidad era otra. Bueno, es parte Claro. de lo que Guillermo, el profesor, nos trae por acá. Es interesante esas cosas que nos fuiste contando, decir cómo a partir de escenas de películas, no de toda la película, sino de escenas que vas eligiendo, se puede desarrollar en clase, en distintas actividades, generar no solo la charla, la conversación, sino el pensar sobre cada una de esas instancias, que nos lleva a pensar. Eso es muy interesante. Me gusta mucho desde el punto de vista de la educación, cómo llevar esas cosas que tenemos,
porque hoy justamente el audiovisual es una de las cosas que más tenemos presentes, es decir, si hay una de las cosas que nos define hoy es nuestra permanencia casi continua frente a las pantallas, viendo películas, videos, no sé, pero muchísimos videos. Y entonces esa es una linda forma de poder llegar a ese alumno que de repente, de otra manera, o al adulto, muchas veces, ¿cómo no?, de hablar de otras cosas a partir de ahí, ¿no te parece? Claro, exactamente, a nosotros mismos, ¿no? Que nos despierte cosas, pensamientos, que uno sí encuentra en el audiovisual y en la tecnología valores notables, pero de pronto uno se esclaviza en eso y no piensa, y está bueno sacar la cabeza un poco y decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿En qué me puede servir? Si esto me genera un acto de afecto solidario, claro, o solo es un consumismo por sí mismo, ¿no? Exacto. Poder pensar. Así, tal cual tú lo venías contando, en tu familia, en ti, el cine estuvo siempre presente en tu vida. Entonces tú fuiste, ¿cómo que fuiste llevando ese gusto a la actividad de dar clase? ¿Te diste cuenta de que había un punto que... ¿Cómo son esos primeros pasos de que dices, bueno, a ver, esto lo puedo implementar? ¿Cómo Sí. se te ocurre ese tipo de cosas? ¿Cómo empezó a estar en la educación esto? Exactamente, exactamente. Bueno, preocupado porque de pronto no se aprendía, preocupado porque en la sala de profesores todos discutíamos de qué mal están estos gurises y que no quieren aprender y todo, y empecé a pensar que, bueno, no están motivados, necesitan otra cosa, algo que puedan disfrutarlo, a ver cómo podemos usar determinadas cosas. Claro. Y bueno, también viendo en congresos y en ponencias que usaban también parte de las películas Uh-huh. para, como empecé a ver que podía ser una metáfora, que en vez de hablar yo tanto, mostraba algo y de ahí lo derivaba en ese otro algo. Claro. Y así fui probando. Yo tenía 50 y pico de años y no tenía un celular, nunca Claro. había tenido un celular. Claro. Pero sin embargo estuve siempre cerca de la tecnología en Claro. diferentes formas, ¿no? Sí, En claro. otras formas, Uh-huh. y con las herramientas que había en su momento. Exacto. Por lo tanto estaba un poco lejos hasta que llega una computadora. Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé a ver que había que editar. Claro. El tema era cortar. No, la película entera no servía Claro. para lo que yo quería. Claro. Yo quería un minuto. No, entonces yo primero empecé a hacer talleres con cortes de 20 minutos. Claro. Y terminé haciendo de 20 segundos Claro. o de 10 segundos. Claro, claro. Sí. Claro. Yo tengo escenas que las llevé a un taller en la Sala Figari, Ajá. de una película llamada Rojo como el cielo, Ajá. en donde una película italiana sobre un hecho verídico, un chiquilín jugaba con sus amiguitos en el pueblo, un chiquilín muy humilde económicamente en su familia, pero muy ricos como padres, porque la madre cocinaba y le explicaba cómo se cocina, cómo se corta la papa, y el padre elaboraba mucho y lo llevaba al cine. Entonces eran compinches con el niño. Claro. Pero un día el niño se sube por hacer una travesura, hay una escopeta arriba de la estufa. Ajá. Y cuando la toca se le escapa un tiro y queda ciego este niño Mirko. Claro. Mirko. Entonces Mirko no puede seguir en las escuelas porque la ley no lo permite, que un discapacitado, un incapacitado, o sea, con todo lo peyorativo, Sí. lo sacaban, lo desterraban y lo llevaban como si estuviera en Milán y lo llevaban a Nápoles. Claro. O sea, lo llevaban a un pueblo donde era un colegio donde había ciegos. Claro. Y entonces él pertenecía a ese mundo. Bueno, eso era parte de esa cosa cruel, ¿no? Bueno, lo cierto es que este niño había tenido 12 o 13 años con la vista, por lo tanto, y con cine, tenía mundos,
que no tenían sus compañeritos que eran ciegos de por vida. Claro. Entonces él tenía una gran ventaja, además fue muy sensible. Claro. Entonces él ahí empieza a despertar con eso una cantidad de cosas, y tiene como 10 escenas que son todas muy lindas para trabajar, como por ejemplo cuando él los invita a ir al cine. Claro. Y dice, ¿cómo? ¿A niños ciegos vas a llevar al cine? Sí, porque dan una película que yo la vi y que es cómica. Claro. Entonces él va y les va traduciendo por el sonido lo que está pasando. Y todos se ríen y disfrutan. Claro. Le genera hilaridad porque es una película cómica, y él va a traducir. Ay, ahora el maestro le tira el borrador y se le cae, y el polvo le entra en la boca. Y, bueno, las cosas él las recuerda y las va contando, y así. Pero también una escena en la bicicleta con una niña vidente, que van como volando la bicicleta y el viento en la cara, es un disfrute, uno lo siente todo eso. Pero concretamente la escena de 5 a 10 segundos es la siguiente. Él está en un árbol, Mirko, y hay un amigo, Ítalo, que es ciego de toda la vida. Ítalo le pregunta a Mirko, ¿cómo son los colores? Y Joycor, ¿cómo son los colores? ¿Cómo poderle explicar a un ciego cómo es el rojo, cómo es el azul, cómo es el verde? Por eso la película se llama Rojo como el cielo, en un título muy irónico, ¿no? Y bueno, entonces yo, con esa escena de segundos, yo creo que en cualquier instituto de pedagogía, cuando se le va a enseñar a una persona que se está formando para enseñar, ¿cómo le va a explicar lo desconocido desde lugares conocidos? Claro. Entonces, ¿cómo poder llegar a otro que nunca vio, que no sabe? En ese caso, nunca vio con su vista el chico. Claro. El que nunca vio multiplicar, el que nunca vio sumar, el que nunca vio la capital de un país, no la sabe, el maestro tiene la misma circunstancia. Claro. Le tiene que hacer conocer lo desconocido. Exacto. Ese es el aprendizaje. Aprendemos lo que no sabíamos. Claro. Bueno, y entonces, qué interesante es el recurso que uno tiene que buscar. Claro. En ese caso, Mirko lo habrá hecho a su manera y es una película, pero el maestro y el docente tienen que buscar. Y ahí vienen las metáforas de las escenas del cine que pueden servir para tanta cosa. Genial, genial. El cine no es el único gusto importante vinculado a los medios de comunicación que tienes. La radio ocupa un lugar importante. Has pasado por Radio Oriental, Radio Uruguay, Radio Cultura y Radio Piriápolis. Entonces, ¿cuán importante es hacer radio para ti? Y bueno, que quizás nos puedas hablar de este proyecto que estás llevando adelante ahora. Bueno, sí, bueno, la radio como oyente me tuvo desde muy chiquito, desde muy niño. A mí me regalaron como niño escolar una radio Philips de cuero, con toda la parte de los números en kármica, con una manijita de cuero también, que se abrochaba, una radio hermosa que la tuve toda la vida. Y yo escuchaba de todo, escuchaba fútbol, música, y sobre todo cuando había tertulias en discusión. Luego mi abuelo Polo tenía una radio de onda corta, entonces él escuchaba del exterior, de distintos países, a gente que hablaba o escuchaba música, bla bla bla. Y la radio está a tal punto que yo hoy en mi casa tengo 3 radios. Una, cuando me acuesto, para escuchar a Dolina o algún otro, la tengo allí cerca de la oreja de la cama. Después tengo una en mi estudio donde trabajo y hago cosas, y tengo una en el comedor. Claro. O sea, ya no las muevo las radios, son todas portátiles, son movibles, pero yo no las muevo. Qué bien. Como la vieja radio de la abuela que tenía en un armario de madera gigante. Exacto. No se movía. Exacto. Bueno, yo lo hago porque, bueno,
no sé por qué lo hago, pero no las desplazo, las tengo ahí y será por ese amor de la radio. Bueno, y he escuchado muchas cosas en la radio, entonces me apasiona. Y bueno, tuve mi primera oportunidad con Víctor Hugo Morales, Hora 25, Juan Carlos Polié, de acercarme y de ir de comentarista de canchas chicas. Claro. Y luego empecé a narrar, pues a mí siempre me gustó escribir, y entonces yo escribía Sueños de ayer y de hoy. La pluma joven me habían bautizado. Ajá. Tenía 18, 17 años, y entonces yo hacía narraciones del fútbol, de historia, de jugadores, bla, bla, bla. Y ahí me fui incorporando por ese lado, bueno, y haciendo una elipsis como se hace en el cine, cortando historia. La elipsis más grande de la historia es la de 2001 de Stanley Kubrick, cuando están los monos, tiran un hueso y aparece en el 2000 y pico el satélite y la actualidad. Muy rápido. Bueno, mi elipsis es de mi Radio Phillies, claro, a Radio Fígaro. Bien, bien. Bueno, no, y pasé por el mural de Luis Marcelo Pérez, como columnista de cine. Sí. En Radio Piguápolis hubo un llamado de quien quisiera tener un programa, y bueno, ahí me lo costeé, pagaba el programa y no tenía sponsor, claro, porque en realidad no era tanta plata y yo lo disfrutaba, y estuve 4 años, 48 meses, 4 años enteros, hasta el mayo pasado. Sí. Y salía con Café Cinema, Aromas de Película, tomando un programa de 1 hora con el único locutor y productor, claro, y conductor, claro, y bueno, cine y música ahí me iban llevando. Claro. Bueno, lo cerré, lo bajé ese programa, y abrí en canal de YouTube Radio Fígaro, Fígaro con tilde en la I, sí, que es el nombre de mi papá, que era barbero, era peluquero en Pan de Azúcar, y le decían el Fígaro. El Fígaro. Y ahí yo armo columnas sobre Café Cinema, también cine y música, pero también sobre viajes, y ahí hay un amigo, Alberto Torelli, que ha hecho algún viaje que otro, y en Marruecos él me mandaba cosas, donde en Marruecos se hizo muchas películas, La Momia, Lauren de Arabia, James Bond, y bueno, y él especialmente me mandaba desde el propio lugar, y yo fui armando y editando también parte de eso, también con la psicóloga Fabiana Pérez, hemos puesto a Batman en el diván, y tengo un ciclo de cine y psicología, y bueno, eso es parte de esta etapa que estoy llevando adelante con la radio siempre presente, ¿no? Y como la comunicación, lo que estuviste hablando todo este momento. Y la comunicación, claro. Y la comunicación me fue llegando después que me jubilé a tomar conciencia que siempre comuniqué. Claro. Siempre busqué comunicar. Claro. Siempre, de una manera u otra. En la escuela como alumno, expresándome, pero después como profesor, es un comunicador, hay que ver lo que dice, cómo lo dice, lo dice. Pero quisiste entrar a la facultad de comunicación, ¿no? De comunicación, claro. Contanos sobre ese paso. Bueno, parte de la jubilación que trae ese problema de qué haces. Exacto. Entonces, lo primero es que nunca usé la palabra pasivo porque es medio nocivo. Soy activo, jubilado, y el tema es tener proyectos. Claro. Y bueno, estar cerca de la universidad era interesante porque es la casa del conocimiento, aprender siempre. Claro. Y bueno, y así como entré en la docencia, que no fue nada demasiado premeditado, entré en la FIC, en Información y Comunicación, a hacer una materia, 2, 3, 4, me entusiasmé, en pandemia entré, claro, y entonces eso me favoreció, porque no me tenía que mover mucho, y estaba aquí en mi sala, yo vivo en Barrio Sur y tengo un sótano donde le llamo Sala Muybridge, porque Muybridge fue aquel fotógrafo que le sacaba fotos a los caballos y hizo una apuesta para ganarse unos mangos, porque el tipo era muy jugador, de que había un momento que las 4 patas no tocaban el piso, y ahí le creía,
Claro. Y bueno, es la famosa foto donde hay múltiples caballos y ahí saca la foto. Qué Y lástima bueno, que yo no tengo en supe ese antes, sótano, que es una salita de cine, y bueno, y ahí fue donde yo iba a las clases, Claro. hacía Zoom, Claro. y lo hacía con cámara abierta, que los profesores me recordaban, sí, siempre la tenías abierta, en general los gurises la tenían apagada. Claro. Y bueno, y de fondo estaba Joker, que es un afiche gigante que tengo, películas de Woody Allen. El cine estaba en mi espalda apoyándome Claro. para seguir metiendo materia hasta que en mayo del 25 hice la defensa final y egresé de licenciado. Sobre ese punto me gustaría que nos puedas contar algo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia que no es en sí ni a imitar, sino es el empuje que uno puede tener en ser rebelde cuando uno se jubile, querer seguir haciendo cosas, Claro. romper con aquello que solo el hombre productivo es el que vale. Si no produzco, no soy nada, no, de ninguna manera. Si yo junto sellos y disfruto, es glorioso. Exacto. O sea, y si me gusta darle de comer a las palomas en la plaza y la gozo, bárbaro. También. Y de repente empiezo a estudiar sobre las aves y charlo con la gente. Claro. Entonces, tener proyectos siempre es importante. Lo que pasa es que mientras uno está en vida activa y muy enérgico, eso está escondido. De Claro. repente lo está llevando adelante, qué bueno. Y sí. Pero a veces lo deja por ahí. Pero cuando uno ya apaga esa rutina, esa vorágine de ir a laburar, el horario, el mango atrás, entonces hay un achatamiento, pero no Claro. tiene por qué. Uno puede seguir buscando cosas, y yo la encontré ahí en la facultad. Nunca me sentí bulineado ni nada, porque porque yo colaboraba con los estudiantes jóvenes como los jóvenes colaboran conmigo. Pero es O sea, que yo creo que se da eso, yo creo que se da y yo lo vi eso tanto ahí en la licenciatura como lo vi después en Facultad de Humanidades también, donde hay un intercambio. También. En Facultad de Humanidades Sí. vi gente muy mayor, de 70, 80 Muy años, mayor, sí, y que cierto. permanentemente estaban intercambiando. Y ellos, yo les preguntaba, y digo, lo que pasa, me decían ellos, me prendo de las ganas de la juventud. Y le preguntaba a los muchachos más jóvenes, lo que pasa es que él sabe cosas que yo no sé, y entonces esa experiencia en clase era muy rica. Muy rico, claro. Claro. Y uno trataba de hacer aportes, y yo con el cine también me ayudó mucho, porque Claro. ponía ejemplos de películas y los profesores no las conocían muchas, y decían, a ver, explica un poco más, y salía el docente también. Claro. O sea, la actividad docente también, el respeto por los demás, el querer aprender, Claro. el ayudar. Entonces uno fue ganándose un lugar, y la verdad que nunca sentí que una expresión negativa ni de ninguna manera, al contrario. Después me prendí en nuevas actividades dentro de eso. Por ejemplo, hicimos una materia con un profesor que había sido alumno mío en el IABA. Mirá. El profesor de la FUT había sido alumno mío, y muy horizontal, pero muy lindo, donde Claro. llevamos el cine nacional al oeste de Montevideo. Mira. Por distintas zonas del cerro. Allí está La Pólvora, el Florencio Sánchez, Claro. la Alba Roballo. Son salas preciosas que tiene Montevideo, Sí, es pero cierto. que están en la parte oeste. Sí, es cierto. Y muy desconocida. Entonces nosotros hicimos una intervención donde se pasaban las películas y charlábamos con la gente, un trabajo etnográfico se llama, en el territorio. Claro. Y sacamos un video y hicimos una narrativa y participamos en mayo pasado en un seminario de extensión. Mirá qué bien. sobre, en este caso, el aporte que se hizo desde la academia en determinados territorios. Sí. Y creo que incluso va a salir un libro, una revista sobre ese tema. Qué bueno.
y que realmente fue muy grato, muy grato. Claro. También yo le mando un saludo a toda la gente de la FIC, como a la gente de cultura de Piriápolis, Claro. que siempre hacen mucho laburo por allá, Claro. en la sala Mandela de AEBU, Mirá, qué bueno. a María de los Ángeles y tanta gente linda que hay por ahí. A la gente de Ñucón de Albatros. Yo soy director técnico en Ñucón. Ñucón es el voleibol adaptado a veteranos. Ah, mirá qué de, bueno. de más 50 en adelante. Ah, En vez de mirá. pegarle a la pelota, se agarra con la mano, se la pasa y se tira por sobre la red. Ajá. Hay 6 jugadores de cada lado. Mirá qué bueno. Es feminista porque tiene que haber siempre 3 mujeres en la cancha, en los mixtos. Mirá. Y es muy interesante. Y bueno, y estamos en el Club Albatros ahí con un grupo muy lindo. Qué bueno. No solo deportivo para competir, sino en la parte social, Claro. donde siempre estamos juntos, saludándonos. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de la doctora Rosana, Mirá que es qué parte de nuestro equipo. Mirá. Y siempre estamos juntos, pasando buenos momentos. Genial, genial, genial. Es importante que nos reiteres, o mejor dicho, que nos digas cómo hacemos para ver y escuchar Radio Fígaro, Café Cinema Aromas de Película renovado. Sí, bueno, entrar en un canal de YouTube, entrar en YouTube y buscar Radio Fígaro con tilde en la I, porque sin tilde es Fígaro y son medios de prensa de Francia, son Exacto. otra cosa. Exacto. Y si no, por mi nombre, Gastón Sosa Michelena, Ajá. y si no, un día me llaman, te paso el número y con gusto, incluso los puedo integrar al WhatsApp de cine, Bien. donde solo se habla de cine, Bien. que es el 098 36 50 70, 098 36 50 70. Y ahí lo integramos para aportar destino, pasarle películas, comentarios y una serie de cosas dentro de eso, ¿no? Perfecto, eso lo vamos a estar compartiendo en el blog de Café y Palabras y entonces perfecto. ahí vamos a ir agregando eso, las imágenes de los libros, que eso es importante, y bueno, toda esa información vinculada a tu labor, extensa labor. Y te pregunto, ya para cerrar, nos quedan 4 minutos, si existe en tus proyectos a futuro armar un libro sobre estas experiencias en radio o esos cuentos, esos textos que no has publicado todavía. Bueno, me gustaría de repente pasar, que ahora es bastante accesible en tecnología, de la oralidad de los programas a escrito. Ajá. Y de repente sacar 20, 30 programas, medios luminosos, así, interesante. Ajá. Ese de Batman en el diván está buenísimo. Sí. Hay uno sobre razas y racismo muy interesante. Después me ha pedido la audiencia Los perros en el cine, y bueno, he empezado con El ladrido de mis perros, a una canción de Paul de los Beatles, a su perra, a Rin Tin Tin, La noche de las narices frías. Una vez reporté a un aviador, un piloto importante recibido acá en Uruguay, hablando de aviones y películas de cine con aviones, y eso me parece que no es difícil pasarlo ahí al programa, al escrito, ¿no? Al escrito. Genial. Me parece que puede estar bien, no sé qué te parece. Sí, claro. Genial. Bueno, yo te estoy agradeciendo muchísimo por esta participación en el programa Café y Palabras. Ha sido riquísima los aportes y bueno, estaremos dejando en el blog toda esa información vinculado a Radio Fígaro y bueno, todo eso que haces, que has hecho, tus libros, tus trabajos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido compartir esta instancia de charla a esta hora de la madrugada en Café y Palabras. Muchas gracias por participar. No, perfecto, el placer ha sido mío. Les mando también un saludo a mi familia, que hacen un trabajo muy lindo con cartas de hojana, donde cada uno cuando cumple un año sorteamos y le regala algo, pero le tiene que mandar una carta por correo, y si es mejor escrita.
Y ahí hay literatura también, no será un libro, pero como tu programa tiene mucha literatura, comento esto también. Es bárbaro, justamente porque es una forma de promover, es decir, ese escribir cartas. Me ha tocado la oportunidad de participar de un libro. Además, a veces, que no llega, bueno, ya llegará, pero cada uno tiene libertad de cómo escribir la carta, si la hace a máquina, manuscrita, genial. Si es un regalito, ¿no? Y bueno, es un amigo invisible, pero tiene esa jugada, esa moraleja, así que es parte también de lo que tú promovés. Sí, claro. Que cosas sencillas se pueden hacer y con mucho cariño. Te agradezco mucho. Un placer. Gracias por participar. Gracias.